Están todos, ¿verdad? ¿Todos listos? Estábamos en el contexto histórico, lo vimos en las horas pasadas. El mundo judío y el mundo greco-romano, nos quedan dos puntos que ver. El Jesús histórico y el cristianismo antiguo. Sobre el Jesús histórico no diré demasiado. El día de hoy se estudia muchísimo acerca del Jesús histórico. Yo tomé una clase también con un maestro no cristiano en la universidad, bueno, no fui, lo tomé en línea, la Universidad de Stanford. Fue un curso sobre el Jesús histórico que se llamaba, un maestro no cristiano, como les digo, que estaba muy orientado hacia una corriente específica en el estudio del Jesús histórico, que es un poco famosa, a lo mejor ustedes han escuchado hablar, no tanto a lo mejor, pero se llama el Jesus Seminar. Es algo que inventaron unos estudiosos académicos norteamericanos, dirigidos por uno muy famoso que se llama John Dominic Crossan. Él ha escrito muchos libros sobre el Jesús histórico. Uno se llama Una biografía revolucionaria sobre Jesús y otro se llama Jesús, un judío marginal. Son libros de una corriente específica del Jesús histórico. Yo tomé una clase con un maestro de esta corriente, que no me gusta para nada, pero hay muchas corrientes acerca del estudio del Jesús histórico. El día de hoy se está estudiando mucho. Estos personajes del Jesus Seminar escribieron dos libros, uno que se llama Los Dichos de Jesús y otro que se llama Los Hechos de Jesús. Según ellos, tienen todo un método, el cual es muy dudoso, la verdad, tan dudoso que el último proceso es una votación para saber cuáles son los verdaderos dichos de Jesús. Entonces, en este libro, Los Dichos de Jesús, ellos escriben todos los dichos de Jesús que están en los 5 evangelios, los 4 canónicos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y un quinto que ellos consideran también muy importante para el análisis histórico de Jesús, que es el Evangelio de Tomás. Y en este libro, los dichos de Jesús, ellos toman todos esos y ponen por colores. Con negro, los que dicen, seguramente esto sí lo dijo Jesús. No me sé los colores, por decir. Con rojo, esto es algo que se parece a algo que ya dicho Jesús, podría ser que sí. No hay problema, adelante. No, adelante, no hay ningún problema. Oye, ¿cómo se llama el autor de Jesús, un judío marginal? Juan Dominic Crossan, S, Crossan. No lo recomiendo, la verdad. Si ustedes quieren leerlo, está bien, pero léanlo con mucha duda, ¿no? Sobre todo... ¿No fue un estudio serio? Pues se supone que sí. O sea, yo pondría, por un lado, muchos estudios para nada serios. Entre ellos agruparía novelas históricas, ¿no? Tipo las de Dan Brown, que son novelas muy bonitas y todo, pero de histórico tienen muy poco, la verdad, y cualquier historiador serio se da cuenta. El problema es que la gente que no está acostumbrada a este ámbito, de repente se engaña, ¿no? Yo pondría, por un lado allá, que ni siquiera voy a mencionar, toda una serie, montón de estudios nada serios, novelas históricas, artículos pseudocientíficos, que no tienen nada de serio, ¿no? Que no son producidos por ningún estudioso, son producidos, no sé, por un empresario que de repente ya tiene mucho tiempo libre, ¿no? Y entonces no sabe qué hacer, entonces se pone a escribir. ¿Leíste Jesús vivió y murió en Cachemira? No, sí he escuchado hablar de él. Tiene muchos datos de carácter histórico, tiene un punto de vista histórico, pero debido al final a que Jesús murió en Cachemira. Sí, En el último tiempo. Es lo que te es una novela que te va relatando. Entonces te la crees toda, ¿no? Tienes que tener mucho cuidado, porque si no estás leyendo la Biblia, te puedes prender y decir que Jesús se murió acá. Y hay fuentes, hay fuentes de su tiempo, o sea, por decir José o no sé, algún tipo de historiador así que haya registrado cosas de Jesús de forma histórica. Sí, claro. No quiero hablar ministerial como evangélico y todo. Sí, hay Josefo, que usted ya lo menciona un parrafito, ¿no? En su obra de 3 volúmenes, un parrafito sobre Jesús. Suetonio también es otro historiador romano de la época, más o menos escribió alrededor del año 70. También menciona un parrafito, aunque no estamos seguros que se refiere a Cristo, porque él dice Crestos, en latín, Crestos. Entonces,
Muchos piensan que él se equivocó porque escuchaba a Cristo. Y entonces él habla de que entre los judíos, es una cosa que ahorita vamos a ver, él dice, entre los judíos tienen muchos problemas por un tal Cristo. Eso es todo lo que menciona. Y muchas otras. O sea, lo que quiero decir acá es que, por un lado, hay estudios no serios, incluso que llegan a dudar la existencia de Jesús. Se los prometo, ningún historiador serio, ni el más ateo, ni el que odia más al cristianismo, seriamente se atrevería a decir que Jesús no existió. Cualquiera que ustedes vean que dice que Jesús no existió o que fue, pónganlo de una vez ahí en el cesto de basura de los estudios no serios, ¿no? Ahora, hablando de John Dominic Crossan, sí es parte de los estudios serios, me refiero, reconocidos por una persona que se dedica a esto. Yo siempre pongo este ejemplo. Es como si dijéramos, imagínate que tienes una caries, ¿no?, en una muela. ¿Tú dejarías que un plomero te la sacara? ¿O que no es que esté mal ser plomero, es que si es plomero no se dedica a sacar dientes, ¿no? Tú dejarías que una persona que no es historiador te empiece a hablar sobre historia, no sé. Y muchos de esos son así, son gente que tiene mucho tiempo libre, literatos, y que tiene mucho tiempo libre. Entonces dice, ¿qué hago? Pues ¿cómo le hago para vender un buen libro? ¿Qué tema vende? Pues Jesús, ¿no? Entonces se ponen a escribir lo que sea y lo que sea va a vender. Pero hablando de estudios serios que tristemente se venden menos, tenemos mucha cantidad de estudios. Entonces este que yo les digo es una corriente, hay muchas otras. Hay muchas cristianas, de personajes cristianos. Yo recomendaría un historiador que se llama Gerd Theissen. Pues si ustedes quieren leer, la verdad es que no les diría que, o sea, esto es una introducción, no sé si alguno de ustedes de veras se quiere dedicar así como súper bien y tenga el tiempo, porque yo creo que muchas veces es el problema, el tiempo, ¿no? Yo sé que ustedes tienen sus carreras, sus familias, sus trabajos. Esta es mi profesión, se puede decir, ¿no?, la historia, por eso lo estudio y es lo que yo hago, pero yo no hago nada más. Bueno, la música sí, pero me refiero, y ustedes, me explico, tienen trabajos, tienen familias, entonces, para meterse así de veras de lleno, hace falta mucho tiempo. Entonces yo les recomiendo más bien como otro tipo de estudios, que ahorita más les voy a recomendar algunos cuando lleguemos a la parte del Nuevo Testamento. Pero si a ustedes les interesa mucho el Jesús histórico, Gerd Theissen, yo creo que sería el mejor. Él tiene varios libros sobre Jesús histórico. El principal de ellos se llama Jesús de Nazaret, si no me equivoco. Jesús histórico se llama, así. H-E-S, perdonen mi S. Theissen, no sé cómo se diga. No estoy entendiendo. O sea, ¿a qué se refiere Jesús histórico? O sea, como en el contexto, como lo que él hizo, como lo que Jesús de nuestra época. O sea, sí, perdón, no expliqué eso, ¿verdad? Se refiere al estudio de la persona de Jesús. O sea, Jesús fue una persona. Para nosotros es más que una persona, estamos de acuerdo, es Dios, pero también es una persona, o sea, también fue una persona normal, que nació, creció, estudió, vivió, habló. Para nosotros es mucho más que eso, pero también incluye eso. Entonces, cuando digo el Jesús histórico, cuando decimos el Jesús histórico, nos referimos a ese Jesús, el que anduvo ahí por las calles y que dejó testimonio. Nosotros le conocemos de una manera espiritual, y esa es la mejor manera en la que le podemos conocer. Pero también se le puede conocer desde un punto de vista histórico, o sea, humano. Exacto, anduvo. Exacto, eso. Como cuando estudiamos a Benito Juárez, como cuando estudiamos a Hitler. Es mucho más difícil estudiar a Jesús porque ocurrió hace 2000 años, ¿no? Pero se hace, y últimamente se hace muchísimo, en serio. Es lo que los iba a decir. No sé si pudiéramos, a ver al final qué hacemos, si pasamos una lista o algo, para tener sus mails o sus Facebook o lo que sea, porque tengo mucho material que quisiera mandarles para ustedes. Y sobre el Jesús histórico, de hecho tengo un grupo en Facebook que se llama, si ustedes lo quieren buscar, a lo mejor lo encuentran. No hay muchos miembros, no es muy famoso, yo lo hice. Se llama Historia del Cristianismo y del Pensamiento Cristiano. Pero lo que completo lo tienes así, historia. No, completo, lo escribí así porque me dio flojera, la verdad. Historia del Cristianismo y el Pensamiento Cristiano. Si me agregan al Facebook, yo los agrego. Pero ahí en ese grupo, yo tengo un archivo de Dropbox con una biblioteca enorme. Tengo montones de títulos. Bueno, tal vez te estoy exagerando muchos, ¿no? Y los tengo separados así por secciones, que Pablo, el Nuevo Testamento, los Evangelios, el Jesús histórico. Sobre el Jesús histórico tengo un material, creo que es el que más tengo, enorme, demasiado material. Yo mismo no lo he leído todo. Mucho está en inglés, entonces sí leo inglés, pero la verdad es que prefiero leer español, obviamente, porque luego no entiendo todo. Entonces sobre el Jesús histórico hay muchísimo, demasiado. Entonces lo que hay que decir acá es que fue una persona real, ¿no? O sea, para nosotros es más que una persona, pero los historiadores
cristianos y no cristianos lo estudian, y es la persona de la que más ha escrito, lo podemos tener por seguro. No solamente en el mundo, en el lenguaje que queramos, de quien más ha escrito. No solamente desde el punto de vista así secular, que ahorita decíamos estudios no serios, ¿no? O estudios cristianos, así de devoción, que también son muchísimos, sino hablando específicamente de estudios serios, académicos, intelectuales, es la persona de que más ha escrito, Jesús, sin lugar a dudas. No hay otro personaje en la historia del que se haya escrito más. ¿Perdón? Historia del cristianismo y el pensamiento cristiano. Lo que pasa es que en el seminario donde yo doy clases, doy la clase de historia del cristianismo y también doy la clase de historia del pensamiento cristiano. Entonces por eso le puse así. Bueno, entonces el Jesús histórico, ¿qué más podemos decir sobre el Jesús histórico? Las fuentes principales para conocer quién fue Jesús, qué hizo, qué dijo, son los evangelios del Nuevo Testamento. Y la principal es algo súper interesante, incluso para los historiadores no cristianos, pensar en esto. El judaísmo era una religión monoteísta. Durante mucha parte de su época, que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, muchos piensan que no eran monoteístas en el sentido oficial de la palabra, o sea, de creer en un solo Dios. Nosotros leemos allá el Antiguo Testamento, sobre todo los primeros textos, el Pentateuco, las primeras historias de Samuel, Jueces, los Reyes. Vemos que los judíos, el pueblo de Israel, no pensemos ahorita en judíos porque son el pueblo de Israel en general, creían en Dios, pero sí aceptaban la existencia de otros dioses de una manera tácita. O sea, por ejemplo, tenemos la historia de cuando llevan el arca al templo del dios Dagón. ¿Se acuerdan que el dios Dagón aparece inclinado? Entonces, de cierta manera, a ese se le llama enoteísmo. No sé, ustedes han escuchado hablar de la doctrina de la revelación progresiva de Dios. Esta doctrina dice que cada vez que la humanidad, que Dios se va revelando cada vez más. En un primer momento a la humanidad se le reveló solamente como el Dios poderoso, después como el Dios único, después en Jesucristo como el Dios que se acerca. Entonces, que cada vez los seres humanos conocemos más a Dios. Bueno, es una doctrina, podemos estar de acuerdo o no con ella. Lo cierto es que el pueblo de Israel fue en un proceso de su religión hasta llegar al conocimiento del Dios único, de un solo Dios. Y los historiadores se sorprenden, cristianos y no cristianos, de notar el proceso del nacimiento del cristianismo. ¿Cómo es posible que en este judaísmo, que para la época de Jesús era un monoteísmo súper estricto, exclusivista, no existen otros dioses? Desde la época de los profetas se empieza a tomar conciencia de que los otros dioses no solamente son menores que nuestro Dios, no solamente son menos poderosos, simplemente no existen. Tenemos a Isaías ahí en los capítulos 40 y 41 diciendo, y sus ídolos, o sea, dice el profeta Isaías así de una manera irónica, no se dan cuenta que van, talan un árbol, con esa leña, con un cacho construyen su casa, con otro cacho construyen una herramienta, con otro cacho se calientan, y a otro le ponen orejitas y boca y lo adoran. ¿No se dan cuenta de la tontería que están haciendo? Y entonces el profeta Isaías dice, los demás dioses tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Nuestro Dios es el único, no solamente que tiene poder, no solamente que es el único que existe, el único que hay. Para la época de Jesús, esto es, el monoteísmo judío está bien cimentado, bien afianzado, y es la base de la religión judía. Y uno se pregunta, los historiadores se preguntan, ¿cómo es posible que dentro de ese judaísmo, adentro de él, haya surgido de repente otra figura, Jesucristo? ¿No se supone que eran súper exclusivistas? ¿No se supone que eran, no se supone que rechazaban adoración a cualquiera? Nosotros vemos en el Antiguo Testamento que se rechaza la adoración a cualquiera que no sea Dios, incluso los ángeles. Si se considera figuras importantes como los arcángeles, como Moisés, como Elías, que se veneran y que se consideran importantes, pero la adoración solo a Dios, y se prohíbe la adoración a cualquiera que no sea Dios, y de repente, como de la nada, surge otra figura a la cual también se le adora. Los historiadores se preguntan, ¿qué fue lo que motivó? Un ateo, uno que no cree que esto sea un asunto milagroso, un asunto espiritual, ¿cómo podría responder estas cuestiones? Se responden de varias maneras. Algunos dicen que no fue en el judaísmo donde surgió esto, sino que en el judaísmo los judíos judeocristianos no adoraban a Jesús ni lo consideraban Dios, sino lo consideraban un gran profeta, como los otros anteriores. Esta postura cada vez más, los historiadores y los estudiosos la han hecho menos válida, porque se dan cuenta que la adoración a Jesús surgió dentro del judaísmo desde un primer momento.
Entonces se preguntan cómo surgió esto. Ahora, nosotros podemos dar muchas respuestas teológicas y espirituales. Pues ¿cómo que cómo? Pues era Jesús el Hijo de Dios. Claro que iba a transformar incluso su propia religión que le había mandado. Pero desde un punto de vista histórico tenemos que decir que la personalidad de Jesús como individuo fue definitiva en el proceso histórico del nacimiento del cristianismo. Su propia personalidad, su propio impacto. O sea, un hombre que enseñó a unos cuantos y no, o sea, no fue así que tú digas la gran cosa. Nosotros hablamos de los milagros, pero tenemos relatos de milagros que hacían muchos. Y ninguno de esos muchos después fue adorado y fundó una cosa tan grande como es ahora el cristianismo. O sea, no podemos considerar que fueron los milagros de Jesús los que llevaron a la gente a hacer esto tan grande. Fue su propia personalidad. O sea, su propio impacto en la vida de gente que en unos cuantos años transformó su comunidad y después el Imperio Romano entero y al día de hoy el mundo entero. Entonces, la personalidad de Jesús como individuo, como ser histórico, simplemente es sorprendente. Si nos vamos desde un punto de vista teológico, pues es todavía muchísimo más grande, ¿no? Pero entonces tenemos que decir esto sobre el Jesús histórico. Es todo lo que voy a decir, porque saben que tengo miedo de que no nos alcancen tiempo para todo. Iba a hacer otros cuadritos, les prometí. Si nos da tiempo al final los hago. ¿Pero alguna duda sobre Jesús histórico? ¿Algo que decir? O sea, su personalidad, su testimonio. Sí, su vida. Rompe estructuras, ¿no? Uh-huh. O sea, incluso desde un punto de vista no espiritual, resulta impresionante. Eso es lo que quise decir en resumen, ¿no? O sea, si ustedes leen, pues, otros historiadores, les podría recomendar muchos nombres, no sé si ustedes quieren, pero sería demasiado. Yo leo mucho a un personaje. Miren, les voy a decir algo. Les voy a decir algo que le va a gustar aquí a nuestra hermana. Me encantan las librerías católicas. De repente yo voy a la librería cristiana, no sé, Maranata, y pues está padre, ¿no? Uno ve discos, y sobre todo como de cosa devocional, así, mira este para cuando estoy triste, mira este para recibir aliento de Dios. Pero en el sentido intelectual, académico, la verdad es que los católicos en México nos dejan de calle a los protestantes. Esa es la verdad. ¿Para qué nos hacemos guajes? Ustedes van hay una muy buena en Avenida Cuauhtémoc, ahí cerca de Pabellón del Valle. Verbum, ¿usted ha ido? No, es una librería fantástica. Yo cada vez que voy salgo angustiado, de veras angustiado, porque digo, ¿por qué no me puedo llevar todos estos libros? Y incluso muchos de estos editoriales católicas publican libros de personajes protestantes, no necesariamente todos son católicos. Entonces, además, la verdad es que desde un punto de vista académico, católicos y protestantes y cristianos, hay mucha unión, mucho contacto, mucha interrelación, mucho más quizá que en otros sectores no académicos, ¿no? Larry Hurtado es uno de mis historiadores favoritos. James Dunn también. Ambos dos son cristianos, ambos dos, como dice mi mamá. Ambos dos son cristianos y publican literatura excelente. En el grupo ese que yo les digo, tengo muchísimos libros de ellos dos. Bueno, ¿alguna otra pregunta, comentario? Sí, ese grupo está en Facebook. Si me agregan a mí, yo soy Eli Gutiérrez. A lo mejor así lo encuentran mejor. Ahí tengo mucho material que a lo mejor les puede interesar. Libros en PDF, sobre todo. Bueno, y último punto, el cristianismo antiguo. No, en ningún otro punto de este curso, conferencia, clase o lo que sea, voy a ser tan esquemático y reduccionista y generalizador como en el que sigue, porque voy a darles 4 siglos de historia en unos 15 minutos. Entonces, siglo I, lo voy a dividir así por siglos, para que sea esto más esquemático. El primer siglo, o sea, del año 0, ustedes saben, Jesucristo, hoy sabemos que no nació precisamente en el año 0. Bueno, en realidad no existe el año 0. En realidad existe el año 1 antes de Cristo y el inmediatamente siguiente es el año 1 después de Cristo. El año 0 no existe, no existe pues, o sea, es el centro y nada más, o sea, no transcurre. Jesucristo no nació en el año 1, Jesucristo nació, no sabemos exactamente en cuándo, aparentemente entre el 7 antes de Cristo y el 4 antes de Cristo, no estamos seguros. La historia no se pone de acuerdo los historiadores, tampoco es tan importante, la verdad. Casi se tiene seguridad de que murió, y lo tienen casi con fecha, ¿no? Me parece el 13 de abril del año 30, casi exactamente lo tienen los historiadores, casi todos están de acuerdo en una fecha así exacta, del año 30,
me parece, si no me equivoco. Pero bueno, las fechas no son importantes. Y durante el primer siglo lo que ocurre es que la iglesia nace. ¿A qué me refiero? El cristianismo nació en el seno de la comunidad judía. Jesús era judío, los primeros cristianos eran judíos, y los primeros cristianos en realidad no se sentían cristianos, se sentían judíos verdaderos. O sea, como diciendo, nosotros los judíos creemos en el Dios verdadero y creemos que Él mandó un Mesías. Entonces, no tenemos ninguna intención de fundar una nueva religión. Tenemos la intención de continuar lo que ya creemos, pero ahora ya vino el que había prometido. Entonces, no tenían ninguna intención los primeros cristianos de ser cristianos separados de judíos. Ellos decían, o sea, no se sentían diferentes. Las cosas empezaron a cambiar, sobre todo a partir del año 70. En el año 70, ¿se acuerdan de aquellos antihelenistas de los que habíamos hablado hace rato? Revoltosos, se rebelaron en contra del Imperio Romano otra vez, pero esta vez no vencieron, sino que todo lo contrario, fueron derrotados. Esto es muy importante, en el año 70 fueron derrotados. Fue una guerra que duró más o menos en el 64 hasta el 74, más o menos 10 años de guerra, pero en el 70 el Imperio Romano mandó a un general muy bueno, Tito, que después fue emperador. De hecho, hasta hay una obra de Shakespeare que se llama así, Titus, y después se han hecho muchas películas sobre Tito y su vida. Él fue un emperador, antes de ser emperador fue general, el general enviado a Palestina a detener esta guerra, y lo logró, matanzas horribles. La mayoría de los estudiosos de la Biblia, los exegetas, están de acuerdo en que las profecías de Jesús, sobre todo las profecías, todo este discurso escatológico contenido en Mateo 23, 24, y que también, sobre todo en Mateo 24, extensamente, pero que se contiene también en Lucas y en Marcos de manera más reducida, se refiere a esta guerra. A partir de entonces el judaísmo cambia y por lo tanto se hace más clara la diferencia entre judíos y cristianos. El Imperio Romano y todos los de fuera veían a cristianos y no los veían como otra religión, los veían como judíos que tenían a Cristo como su gran profeta. Por eso Suetonio, el historiador romano, escribe y dice, hay muchos problemas ahí entre los judíos por un tal Cristo. Sí. ¿Quiénes fueron derrotados en los años 70? Judíos antihelenistas, al estilo de los macabeos, que se rebelaron contra el Imperio Romano. Hicieron una guerra, ya no querían estar bajo el poder de los romanos, ustedes saben, estaban sometidos, conquistados, pero los romanos pues tenían mucho mejor ejército, mejores tecnologías, mejores armas, más soldados que conseguían de todos lados, más dinero, y entonces los derrotaron. ¿Esos eran macabeos? No, los macabeos fueron 100 años antes. Dije los macabeos porque se parece sí, porque para relacionar. Muy bien, este es el año 70 después de Cristo. After Division. Entonces, a partir de ese momento se hace mayor la diferencia entre cristianos y judíos. Ya se ve que los cristianos van a hacer otra cosa, que no solamente un apéndice de los judíos o una secta judía. Además, porque empieza a crecer muchísimo el cristianismo. Los primeros problemas del cristianismo, y eso es algo que vamos a ver porque vamos a estudiar el Nuevo Testamento, fueron sobre todo en cuanto a esto. En cuanto a decir, oye, ¿qué somos? Somos judíos, ¿no? Pero pues, la mayoría de los judíos no creen. O sea, ellos siguen manteniendo, ellos dicen que hay que seguir manteniendo todas estas leyes y que no hay que predicarle a los gentiles. Entonces, ¿qué somos? ¿Qué se necesita para ser cristianos? ¿Se tienen que ser judíos primero? ¿Circuncidarse? ¿Mantener las provisiones alimenticias? ¿Guardar el sábado? Todo eso, o qué se necesita para hacer, o nomás la fe. Esas fueron las principales dificultades del cristianismo. Por eso de repente, y eso lo tenemos que entender muy bien para estudiar el Nuevo Testamento, muy bien lo tenemos que entender, porque de repente el Nuevo Testamento trata este tipo de temas que para nosotros no son importantes. Nosotros sabemos que no somos judíos, nosotros sabemos que el judaísmo es otra cosa y nosotros no nos quedamos judíos. Para nosotros no es un asunto tan importante. Entonces de repente leemos Romanos 9 y nos confundimos muchísimo, porque Romanos 9, sí, perdón. ¿Qué debemos entender por circuncidarse? Cortar el prepucio de los varones. ¿Eso tendría que ser? Sí. No, era un requisito para los judíos. Sí, es un requisito para los judíos, una orden de Dios desde el Antiguo Testamento, en el que se decía que había que circuncidar el prepucio de los varones desde el 8º día, y que era como el arco iris de Noé, ¿no? Era el pacto con Dios, la circuncisión era el pacto de Dios con Abraham, ¿no? Ahora, Pablo lo explica de otra manera. Pablo dice que hay que circuncidar el corazón, ¿no? Entonces, porque Pablo es justamente uno de los personajes más importantes en esta discusión de qué somos. O sea,
¿Qué vamos a seguir siendo judíos? ¿No? ¿O qué? Pablo es el personaje que resuelve esta cuestión. Y para él es sí, mantenemos las promesas de Israel. Las promesas de Dios hechas a Israel son nuestras. El libro, la ley es nuestra. Pero Jesús la redefinió, la readaptó, le dio sentido. Jesús la culminó la ley. Y la ley no tiene sentido si no es por Jesús. Más o menos esa sería la respuesta de Pablo. Por eso él dice, la circuncisión es del corazón. Ahora Pablo se muestra a veces muy enfático en decir, no hace falta cumplir la ley. Y muchas veces muy enfático en decir, es que sí hay que seguirla manteniendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso para entender cuál era la postura de Pablo. Que yo creo que era más bien una en medio, ¿no? Entre la ley no es importante por sí misma, sino por lo que quería decirnos. O sea, el mensaje de Dios no era que cumpliéramos la ley. El mensaje de Dios era que somos pecadores y que solamente con Él podemos cumplir la ley. Solamente con Jesús y el Espíritu Santo. Más o menos. ¿Alguna otra pregunta? Ese es un tema básico en el Nuevo Testamento, ¿no? La relación entre el cristianismo y el judaísmo. Muy bien. La iglesia se organizó, ¿no? En el siglo I la iglesia era todavía una minoría ahí medio vacilante, ¿no? El judaísmo persiguió a la iglesia, pero no a toda la iglesia. El judaísmo persiguió a los judeocristianos. Hay que entender por judeocristianos a los judíos cristianos, obviamente, que seguían siendo judíos, pero que creían en Jesús como el Mesías. Y por otro lado a los gentiles cristianos, a los cuales Pablo se considera apóstol enviado a ellos, ¿no? Entonces, el judaísmo, cuando nosotros vemos a Pablo perseguir a los cristianos, no persigue a los gentiles, porque el judaísmo no tenía razón. ¿Por qué el judaísmo va a perseguir a los gentiles si son gentiles? O sea, nunca en su vida, ¿a poco va a perseguido al emperador romano solamente porque no es judío? No, perseguía a los judeocristianos.